Bienvenidos hermanos y amigos por participar en este día como iglesia en nuestro culto de adoración desde sus hogares. Damos gracias a Dios por su cuidado y su fidelidad de fortalecer nuestras vidas estando en su presencia y estar supliendo en su gracia para nuestras necesidades y pidiendo de su misericordia para con la humanidad por esta pandemia que estamos enfrentando y está ocurriendo en muchos países del mundo. Pero en medio de todo esto, como iglesia, podemos acudir a nuestro buen Dios de su cuidado para con nuestras vidas. Y antes de ello vamos a dar lectura a 3 versículos en el libro de Hebreos, el capítulo 4, verso 14 al 16. Así que voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Nos dice el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, es decir, entrando al cielo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es decir, sigamos firmes en la fe, confiando en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, comprende de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como somos tentados nosotros igual, pero dice sin pecado. Y el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es decir, el trono del favor inmerecido de Dios hacia nosotros, los pecadores. Y nos sigue diciendo el texto, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, ayuda apropiada, ayuda a tiempo, llegando justo cuando lo necesitamos. Ahora quisiera que me acompañen a un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte en el nombre de Jesús, al acercarnos en este tiempo, Señor, como iglesia, cada uno en sus hogares y juntos, unidos en un mismo sentir, de poder como iglesia reunirnos a través de este medio, Señor, del Facebook, y poder así, Señor, como iglesia adorarte, honrarte, alabarte, Señor, por sobre todas las cosas. Y en medio de todo este tiempo que estamos viviendo, tu palabra nos dice que podemos entrar confiadamente a tu trono de gracia, Señor, para poder recibir ese oportuno socorro, esa ayuda tuya a nuestras vidas. Tú, Señor, en este tiempo, tú sigas sosteniendo a tu iglesia. Tú la sigas fortaleciendo, Señor, cada vida. Y, Señor, esperamos y confiamos en que tú te manifestarás. Y te estás manifestando en ese cuidado y en esa protección en medio de tu iglesia. Permítenos en todo este tiempo, Señor, de alabanza y adoración que queremos dar a tu santo nombre, Señor. Y que también, Señor, en esa unidad, Señor, juntos también poder escuchar de tu palabra y tú hablar a nuestras vidas. Señor, oramos así, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora queremos tener un tiempo para alabar a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Ahora, en un mismo sentir, cada uno de ustedes, o como familia desde sus hogares, vamos a participar de este tiempo y para eso nos va a dirigir Daniel Carvajal. Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es poder estar en este tiempo, tenerlo para alabar a nuestro Dios. Y vamos a empezar a alabar a ese Dios digno de ser alabado, a ese Dios santo, a ese Dios justo que tenemos. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el
Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Bien, hermanos, hemos alabado a nuestro Dios, ese Dios digno, ese Dios santo, y hoy domingo recuerda todo el mundo que Jesús murió por nosotros y resucitó. Y Él es nuestra esperanza, y Él ha vencido en esa cruz. Y la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y vamos a seguir alabando a nuestro Dios, a Jesús que venció en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció al diablo y en la cruz. Venció, Cristo venció.
venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo allá en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció, venció al diablo y en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. La palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino que lleva al Padre, sino es Jesús, su Hijo. Venció, Cristo venció, venció al diablo y a la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Venció, más, Cristo venció, venció a todo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Y bien, hermanos, Cristo venció en esa cruz al diablo, al mundo, y Él pagó por nuestros pecados. En Él somos realmente libres, hermanos. Y vamos a seguir alabando y recordando el sacrificio con esta canción que Jesús hizo por nosotros. Ahí alaba a nuestro Dios con todo tu corazón, que no sea impedimento, no te distraigas, sino alaba al Señor con todo tu corazón. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad.
al que elijo hace libre, es libre en verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad, al que elijo hace libre, es libre en verdad. Con mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Acompáñame en una palabra de oración, hermano. Señor, muchas gracias por este tiempo de poder alabarte. Gracias, Señor, porque tu iglesia se une hoy a celebrar una vez más, Señor, tu muerte, tu resurrección, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque nada escatimaste, no pusiste ninguna excusa, sino que tú diste tu vida, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú das una esperanza al pecador, me das una esperanza a mí, das una esperanza a cada una de las personas, Señor. Gracias porque tú buscas, Señor, que las personas te conozcan. Gracias por este tiempo y gracias, Señor, por alabarte. Y ahí, hermano, pueda tomar este tiempo para poder orar a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, por todo lo que el Señor ha hecho. Lo principal, que el Señor lo ha salvado, le ha dado una vida nueva, nos ha dado vida nueva, una vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí agradezcale, hermano, y alábele con esta canción. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy,
quisiéramos estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos como iglesia, y también a ti, amigo, que tú también estás participando en este tiempo en el cual nosotros queremos escuchar como iglesia de nuestro buen Dios, de lo que hoy nos quiere hablar a nuestras vidas, y poder responder también a lo que Dios nos hable hoy. Así que escuchemos a través del pastor Iván González el mensaje de hoy. Muy buenos días, hermanos. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Espero que en sus casas, en sus hogares, se encuentren bien de salud, gozando de la gracia de Dios en medio de todo lo que estamos viviendo. Y estamos en esta mañana celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo de gozo muy importante para nosotros los cristianos. Y yo quisiera en esta mañana compartir un pasaje de la Escritura, justamente que tiene que ver con la resurrección o posterior a ella. Y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lucas 24, 13 en adelante. Voy a leerlo. Dice así: Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Llegando a la aldea a donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente,
y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Yo quiero compartir en esta mañana algo que he titulado Una voz de esperanza en medio de tanto dolor. Una voz de esperanza en medio de tanto dolor. Jesús murió. Jesús resucitó. Y la Biblia nos habla también ahora, estamos hablando de encuentro con Dios, de un encuentro que Jesús tuvo con dos de sus discípulos, que tal vez no fueron los más cercanos a Él, en un sentido más amplio, pero que eran expectantes como mucho de lo que estaba sucediendo con Jesús y expectantes de lo que había de pasar. Mientras la Biblia registra que ese mismo día, en la mañana, en la madrugada, dos mujeres fueron muy temprano para ver el cuerpo de Jesús y no le hallaron. Y dice ellas que vieron visión de ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado. Y ellas fueron y contaron esto a los discípulos. Mientras esto sucedía, estos dos hombres sencillamente se retiraron. Se fueron a su ciudad de origen. Y dice la Biblia que eran más o menos aproximadamente 10 a 12 kilómetros de donde estos hombres vinieron. Y se estaban regresando. ¿Por qué se regresaban? Porque sus anhelos, sus ilusiones, sus expectativas sencillamente se vieron truncadas. El Mesías, Jesús, el Salvador, había muerto. Y por lo tanto, para ellos, como para mucha gente, todo se había acabado. Yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano y amigo, hay dos caminos por los cuales uno puede transitar en la vida y uno puede caminar. Y estos dos hombres reflejan dos de esos caminos. El primero, el camino de la desilusión y la tristeza. Miren lo que dice el versículo número 14 en el pasaje que nosotros acabamos de leer. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Dice la Biblia, verso 17, miren lo que dice. Jesús les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces, centrémonos en la actitud de estos hombres. Al parecer, estos dos discípulos de Jesús entraron en una especie de crisis emocional. ¿Por qué? Porque no entendían que Jesús había muerto en la cruz. No entendían el propósito de Dios al morir Jesucristo en la cruz del Calvario. No les cabía en la mente que el Mesías había de sufrir de esa manera y ahora estaba muerto. Y creo que la muerte de Jesús para mucha gente en ese tiempo mató la esperanza que tenían en Él. Y es que hay un dicho muy cierto, que cuando se pierde la esperanza, también se pierden y mueren todas nuestras ilusiones. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes esperanza? ¿Te sientes desilusionado? ¿Te sientes amargado? ¿Te sientes inseguro? ¿Tienes temor en el corazón? Y ciertamente todos tenemos cierto temor natural cuando estamos viviendo un flagelo en la humanidad con este virus que ya ha cobrado cientos y miles de vidas en el mundo entero.
y mucha gente contagiada. ¿Tenemos razón para tener cierta inseguridad y temor? Sí. Y estos hombres estaban viviendo eso. Lo demuestra su actitud, porque si murió Jesús, es como que dijeran, bueno, murió Jesús, ya no tenemos nada que hacer aquí, entonces nos vamos a nuestra ciudad. Y se estaban yendo a su ciudad, Emaús. Desesperanzados, tristes, melancólicos, discutían entre sí, ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un camino de desesperación, de angustia, de tristeza, de dolor. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestras expectativas se ven diluidas? Estos hombres se sentían así. Pero déjame decirte que en ese camino que estos hombres estaban tomando era, vamos a decir, el camino de la derrota, porque estaban regresando. Volvían derrotados a sus quehaceres normales, a sus trabajos y todo lo demás. El entusiasmo, la fe, la algarabía, el gozo, la alegría de haber escuchado a Jesús en muchos momentos, haber visto sus milagros, sus sanidades, todo eso se diluyó. Permíteme preguntarte, cuando viene el dolor, la angustia, desesperación, la crisis, ¿no nos afecta? ¿No nos pone como estos hombres? Sí, nos pone, porque somos vulnerables también. Pero en ese camino a Emaús no solamente representa un hecho histórico, creo que también refleja una situación del corazón, la que todos de una u otra manera vivimos en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando se acaba la fe y la esperanza, muchas veces se apodera del corazón nuestro la amargura, la apatía y la desesperación. ¿Cómo estás tú en estos momentos? Preocupado, sí, todos lo estamos. Pero ¿tienes en quién confiar? ¿Tienes la esperanza de depositar tu confianza en Él, tu familia, ponerlo en las manos del Señor? Muchos de nosotros sí sabemos en quién está nuestra esperanza, pero te pregunto, ¿la tienes tú? La Biblia nos dice y nos invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Te sientes más no poder? Déjame decirte que Cristo sí puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Hay un versículo en el Salmo 42:11 que dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Jesús vino a traer un mensaje de esperanza. Y es la segunda cosa que quiero compartir contigo. Mientras inicialmente estos hombres estaban transitando camino a Emaús, por el camino de la desesperanza, el dolor, la tristeza, la incertidumbre, ¿no? Jesús cambió y se aparece juntamente y camina con ellos. Dice el versículo número 15, el que acabamos también de leer. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó, dice, y se puso a caminar con ellos. No los dejó solos, porque el propósito de Jesús es transformar su desesperanza, su falta de fe y de confianza en Él, en esperanza, en gozo, en vida. Y es que déjame decirte, querido hermano y amigo, que Jesús jamás abandona a ninguno de sus seguidores. La pregunta, ¿eres un seguidor de Jesús? Yo lo soy. Muchos lo somos, pero ¿tú eres un seguidor de Jesús? A veces nosotros los seres humanos, y aún nosotros los creyentes, nos quejamos que estamos solos.
cuando estamos pasando por un momento difícil. Déjame decirte que no. La Biblia nos dice, ¿no?, que el Señor prometió su presencia todos los días. Dice la Biblia, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez no lo sientas, tal vez no lo percibas, no necesitas sentirlo ni percibirlo, necesitas sencillamente creerlo. Lo crees, y si lo crees, ¿no?, sencillamente Dios siempre estará a tu lado, lo ha estado y seguirá obrando en tu favor. Y es que, amigo y hermano, Dios sabe cómo te encuentras tú y yo. Él experimentó. Estando aún en la cruz, Él experimentó palabras como estas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tanto el Padre como el Padre estaba en esos momentos cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Jesús nunca estuvo solo. Jesús nunca estuvo solo. Eso nos lleva a contemplar algunas cosas muy importantes que se desprenden en este pasaje. Primero, vemos a Jesús tomando la iniciativa de acercarse a sus seguidores. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, amigo, que Jesús siempre ha tomado la iniciativa para acercarse al ser humano, para acercarte a ti. Mi pregunta es, ¿cuántas veces Jesús se ha querido acercar a ti? ¿Y cuántas veces lo has rechazado sin darte cuenta? Déjenme vivir mi vida. Soy joven. Déjenme disfrutar la vida. Cuando sea anciano y de la tercera edad, entonces recién buscaré a Dios. No, amigo, es hoy el día de salvación. No mañana, no pasado, hoy. Y dice la Biblia que Jesús tomó la iniciativa. Y su Jesús y nuestro Dios siempre toma la iniciativa. Siempre toma la iniciativa. Él conoce nuestra realidad, Él conoce nuestra situación, Él conoce lo que estamos nosotros viviendo. ¿Sabe por qué? Y se acerca a nosotros, ¿por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y siempre va a acercarse a nosotros, ¿no?, y nunca nos va a abandonar, nunca nos va a rechazar. Segunda cosa que se desprende de este pasaje, que Jesús nos encuentra con nuestra situación y realidad, cualquiera que sea. Jesús se acerca a estas dos personas frustradas, tristes, confundidas, sobre todo carentes de esperanza. Y al ver sus expectativas sencillamente destruidas, sus sueños y sus anhelos, el Señor está siempre dispuesto a encontrarnos donde estemos y como estemos. Como te encuentras tú. Tercero, Jesús les ministró, les enseñó con la palabra. Dice la Biblia en el pasaje que hemos leído, ¿no?, que el Señor Jesús, vamos a leerlo, versículo número 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, dice la Biblia, decía. Jesús trae la palabra a la vida de estas personas. Les hace recordar que ya había estado profetizado que Jesús, el Mesías, había de venir, morir y resucitar al tercer día. Cuando estaba haciendo esto Jesús con estas personas, les estaba ministrando, les estaba dando esa palabra de vida, de esperanza que ellos en esos momentos necesitaban. Y déjame decirte que es la palabra de vida y esperanza que tú y yo necesitamos en circunstancias como estas o en cualquier momento. Porque déjame decirte, esto que estamos viviendo va a pasar, va a pasar. Y cuando pase, nos tocará vivir otras circunstancias. ¿Qué mejor estar al lado de ese Dios vivo y verdadero que puede sostenernos? Que no va a permitir jamás caernos.
Y si nos caemos, nos va a levantar una y otra vez. Te pregunto, ¿deseas tener una relación personal con ese Dios vivo y verdadero? Lo puedes hacer si tomas una decisión de recibir a Cristo en tu corazón. El Señor en su palabra nunca ha prometido, y no hay ningún versículo en la Biblia que no sea prometido evitarnos el dolor, el sufrimiento y quitarnos todos los problemas para hacer de nuestra vida más fácil y cómoda. No, pero sí Él ha prometido su presencia, sí Él ha prometido acompañarnos como a estos hombres en el camino de Emaús. Nos ha ofrecido estar con nosotros en las buenas y en las malas. Pero va a depender de ti que Jesús esté en tu corazón, en tu vida, en las buenas y en las malas. En cuarto lugar, la palabra que Jesús pronunció fue la palabra que transformó y cambió esa desesperanza en gozo y les dio una nueva visión, les dio una nueva perspectiva cuando Jesús les estaba enseñando. Cuando nos encontramos con Jesús, como estos hombres, les ministró, les enseñó las Escrituras. Y eso nos lleva a pensar de que Jesús, cuando estaba haciendo esto, les devolvió la vida espiritual, les devolvió la esperanza, el ánimo, el deseo de seguir luchando. ¿Por qué? Porque era Jesús mismo al lado de ellos. Yo te pregunto, ¿no te gustaría caminar con Jesús en todo momento? En este momento de tormenta, en este momento difícil donde a veces decimos, Señor, no sé lo que pasará conmigo o con mi familia. Tienes esperanza en Cristo, tienes esperanza en el Señor. La presencia de Jesús vino justamente a cambiar su tristeza en gozo, su llanto en alegría. Vino a renovar su fe. De pronto, querido hermano, tú y yo necesitamos renovar nuestra fe, porque lo que estamos viviendo tal vez está haciendo tambalear nuestra fe en el Señor y nos está haciendo reaccionar y fortalecernos más esto en el Señor. Dice la Biblia que cuando sucede esto, Jesús los reprende y les dice, vamos a leer lo que dice el texto, oh insensatos, verso 25, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor comienza a enseñarle las Escrituras, a hacerlas recordar, de tal manera que esto les dio convicción, les devolvió la esperanza. Y luego de esto, cuando Jesús hacía, dice la Biblia, como que se estaba yendo, estos dos le invitan a Jesús para que viniera a su casa. Y Jesús dice que entró a la casa, compartió con ellos el pan, y luego dice la Biblia que sus ojos fueron sencillamente abiertos. Y reconocieron que era Jesús de Nazaret. Y cuando esto sucede, dice la Biblia que Jesús desaparece. Por lo tanto, qué importante es, como estos dos discípulos, invitar. Ellos invitaron a Jesús a su casa. Te pregunto, ¿necesitamos invitar nosotros a Jesús en nuestro corazón? Sí. Necesitamos que Él entre en nuestros hogares y nos bendiga. ¿Bendiga a tu esposa, a tus hijos? Sí, lo necesitamos. Por eso yo en esta mañana te invito a que tú puedas también invitar a Cristo a venir a tu corazón, a devolver esa esperanza. ¿Tienes problemas? Cualquiera que fuere, ¿no? El Señor te puede ayudar a sobrellevar, no a quitar el problema, a sobrellevar, a pasar esa hora difícil que de pronto te está tocando vivir a ti o a mí o a cualquiera de nosotros. Hoy que estamos viviendo.
¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Pues puedes hacerlo en esta mañana. Yo voy a hacer una oración. Y si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, primero reconoce que la Biblia nos enseña que eres pecador, yo, tú y todos. Y necesitamos de la gracia y el perdón de Dios. Segundo, necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Tercero, necesitamos reconocer que Jesús en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Y cuarto, ábrele tu corazón y recíbele como tu Salvador y Señor personal. Si deseas hacerlo en esta mañana, yo voy a hacer una oración. Y si tú quieres repetirla juntamente conmigo, hazla tuya, no para mí, sino para aquel que te esté escuchando. Y es el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, el que ahora vive para siempre, quiere ser parte también de tu vida en esta mañana. Si ese es tu deseo, repite conmigo esta oración en estos momentos. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre bendita, Señor. Me arrepiento de ellos. Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor personal. Señor, bendice mi hogar, mi familia. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, Dios te bendiga. Dice la Biblia que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si hiciste esta decisión, nos gustaría que nos pudieras escribir a la página para saber que has hecho la decisión y de pronto poder contactarnos contigo o con alguno de ustedes. Que la paz del Señor, que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Dios vive, Él resucitó, es real, mora en nuestros corazones y puede morar también en los corazones de todos aquellos que le buscan y que le hallan. Que Dios les bendiga en esta mañana y aprovechar también para invitarles. Esta noche estamos culminando nuestra serie de reflexiones bíblicas denominadas Encuentros con Jesús. Hoy a las 7 de la noche también les estamos esperando. Que Dios les bendiga. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya hemos tenido nuestro tiempo de estar alabando a nuestro Señor juntos desde nuestros hogares, haber escuchado también de la palabra de Dios. Y antes de concluir nuestro culto de adoración, animamos a la iglesia a seguir invitando para nuestro último mensaje hoy en la noche, a partir de las 7 de la noche por Semana Santa. Seguimos como iglesia compartiendo el mensaje del Evangelio que el Señor nos ha mandado. Pero esta vez lo estamos haciendo por este medio. Y oremos para que hoy muchas personas que no conocen al Señor escuchen el mensaje de esta noche. Así que quiero leer un texto en la Biblia, en Números capítulo 6, verso 24. Nos dice: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. ¡Qué precioso! Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Damos gracias por su participación de hoy y que Dios los bendiga mucho. Bendiciones a sus vidas.